Algunos eventos en la vida parecen llegar sin previo aviso, como si el destino estuviera esperando el momento perfecto para mostrar su mano. Para mí, todo empezó con una simple necesidad, una que quizá para algunos podría parecer trivial, casi insignificante, pero que, en ese momento, se sentía como una montaña imposible de escalar sola. La situación me exigía tomar una decisión, confiar en Dios de una manera que nunca antes había considerado, o intentar, una vez más, hacerme cargo de todo por mi cuenta. Pero esa vez, algo en mi interior me empujaba a detenerme y mirar en otra dirección, como si una voz, casi inaudible, me invitara a dejar de lado mis propias fuerzas. ¿Alguna vez te has sentido en ese punto en el que parece que todo se tambalea y, aunque sabes exactamente lo que necesitas, no tienes idea de cómo ni cuándo llegará? Tal vez has pasado noches en vela, repasando una y otra vez los mismos pensamientos, buscando esa respuesta, ese alivio que parece tan esquivo. Yo también lo hice. Recuerdo esa sensación extraña de tener mis pensamientos atrapados en un círculo sin fin, mientras mi corazón, en silencio, anhelaba algo más, anhelaba descanso, paz, y la seguridad de que, de alguna manera, no estaba sola en esta batalla que parecía interminable. Pero, ¿cómo podría estar segura? ¿Podría acaso Dios mismo estar dispuesto a intervenir en los asuntos de mi vida diaria, en mis preocupaciones más íntimas, en esos detalles tan pequeños y al fin y al cabo, tan humanos? Una noche, mientras mis pensamientos vagaban de una preocupación a otra, me encontré recordando algo que había oído en la iglesia tantas veces, pero que nunca había sentido tan real como en ese momento. Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Esta idea se quedó grabada en mi mente, como si de pronto cobrara vida, recordándome que, si Dios se ocupaba de algo tan sencillo y cotidiano como alimentar a las aves, podría también ocuparse de mis necesidades. El concepto era tentador y, a la vez, desconcertante. Me encontraba dividida entre la esperanza y la duda, entre una fe incipiente y el temor de quedarme esperando por algo que nunca llegaría. Sabía que solo había una forma de descubrirlo, debía atreverme a confiar, aunque no pudiera ver. Los días que siguieron fueron, en cierto modo, una prueba de paciencia y fe. Al principio, nada parecía diferente. Me levantaba cada mañana esperando un milagro y, al final del día, la misma realidad me golpeaba con fuerza. Era como si estuviera en el borde de un precipicio, esperando un rescate que nunca llegaba, un alivio que parecía cada vez más improbable. En esos momentos de incertidumbre, en más de una ocasión me pregunté si realmente valía la pena seguir esperando. ¿No sería más prudente, más seguro, retomar el control y confiar en mis propias habilidades? Y aún así, había algo que me detenía. Había una paz extraña en esa espera, como si, en lo más profundo de mi ser, una parte de mí supiera que estaba en el lugar correcto, aunque aún no pudiera ver los resultados. Con el paso de los días, esa incertidumbre comenzó a mezclarse con una quietud que nunca antes había experimentado. Aunque mis necesidades seguían ahí, comenzaban a parecer menos aplastantes. Era como si, de alguna manera inexplicable, la carga que llevaba en mis hombros se aligerara sin razón aparente. No sabía de dónde provenía esa calma, pero empezaba a aceptar la posibilidad de que, quizás, había algo más grande detrás de todo esto. Quizás, el silencio de esos días no era el vacío que tanto temía, sino el espacio necesario para que algo empezara a moverse en un nivel que mis ojos aún no podían ver. Y entonces, justo cuando menos lo esperaba, algo inesperado sucedió. Una tarde, mientras revisaba el poco dinero que tenía en mi cuenta, preocupada por cómo resolvería el siguiente problema, recibí una llamada. Era una persona a quien, honestamente, no esperaba volver a escuchar en mucho tiempo. No éramos cercanos, apenas conocidos de un encuentro casual en el pasado. Sin embargo, por alguna razón que desconocía, sintió que debía contactarme. Al principio, nuestra conversación fue superficial, casi incómoda, pero, de repente, sin previo aviso, mencionó algo que dejó mi mente en blanco. Con un tono de voz vacilante, empezó a contarme acerca de una pequeña suma de dinero que había recibido y que, extrañamente, sentía la necesidad de compartir. No sé si esto tiene sentido para ti, me dijo con una risa nerviosa, pero no he podido dejar de pensar que, de alguna forma, este dinero no es solo mío. Mis manos temblaban al escuchar esas palabras. Me quedé en silencio, incapaz de decir nada, pues, en el fondo, sentía que aquello era una respuesta que yo misma no me había atrevido a pedir. ¿Qué probabilidades había de que alguien, casi un desconocido, llamara para ofrecerme ayuda en un momento tan crucial? Era casi irreal, como si la historia de otra persona se estuviera desplegando ante mis propios ojos. Apenas unos segundos antes, había sentido el peso de la angustia en el pecho,
la desesperación de no saber cómo resolver lo que tenía por delante. Y ahora, en cuestión de minutos, una simple llamada había cambiado todo. ¿Era esto una coincidencia? ¿Un golpe de suerte? Pero, en el fondo, sabía que cuando la vida te sorprende en los momentos más oscuros, esas coincidencias dejan de sentirse así y empiezan a parecer algo mucho más profundo. Algo en mí sabía que esto no podía ser casualidad. Agradecí profundamente la ayuda de mi amigo, explicándole, en parte, lo que estaba viviendo. Pero, aún en medio de mi gratitud, me encontré luchando con la duda. ¿Sería esto una señal? ¿Podría Dios estar realmente interviniendo en mi vida, en mis necesidades tan humanas? Cuando colgué el teléfono, un torbellino de emociones me invadió. Me senté en silencio, tratando de ordenar mis pensamientos. Por un lado, una voz interna me decía que estaba exagerando, que debía mantener los pies en la tierra y no ver señales donde no las había. Pero, por otro lado, otra voz, más suave y persuasiva, me susurraba que había algo mucho más profundo en esto. Y así, cada vez que las dudas volvían a aparecer, recordaba aquella tarde, aquella llamada que había llegado en el momento justo. Había sido más que un simple acto de generosidad, era una chispa, una semilla de esperanza plantada en el lugar más árido de mi corazón. Empezaba a comprender que, tal vez, este era solo el comienzo de una cadena de eventos, de pequeñas señales que, si estaba dispuesta a recibirlas, podrían transformar mi vida de maneras que nunca antes había imaginado. Sin entender realmente por qué, comenzó a contarme acerca de una suma de dinero que había recibido. Con una risa nerviosa, me dijo, no sé si esto tiene sentido para ti, pero siento que este dinero no es solo mío. Mis manos temblaron al escuchar sus palabras, y sentí como si el aire se llenara de un significado que iba más allá de lo que podía comprender en ese momento. Un silencio se apoderó de mí, y mi mente intentaba absorber lo que oía. Sentía que era una respuesta a algo que, en el fondo, no me había atrevido a pedir. ¿Cuáles eran las probabilidades de que alguien, casi un desconocido, me llamara para ofrecerme ayuda justo en el momento en que más lo necesitaba? Era como si estuviera viviendo una historia ajena, presenciando un milagro que no acababa de aceptar como propio. Apenas unos minutos antes, la incertidumbre me pesaba en el pecho, la angustia de no saber cómo enfrentar lo que venía me envolvía. Pero en cuestión de segundos, una simple llamada cambió todo. ¿Era una coincidencia? ¿Un simple golpe de suerte? Me pregunté si no es, precisamente, en los momentos más oscuros cuando estas casualidades dejan de parecer simples coincidencias para convertirse en algo más. Sabía, desde lo más profundo, que esto no era una simple casualidad. Agradecí la ayuda de mi amigo sin poder ocultar mi emoción. Apenas compartí parte de lo que estaba atravesando, porque el peso real de mis preocupaciones era algo que aún me costaba admitir incluso para mí misma. Cuando colgué el teléfono, un torbellino de emociones invadió mi mente y mi corazón. Me senté a tratar de ordenar mis pensamientos, mientras una parte de mí intentaba mantener la lógica, convencerse de que no era nada más que un gesto generoso de alguien que había sentido el deseo de ayudar. Pero otra voz, más suave y silenciosa, me susurraba que aquello iba más allá de una simple generosidad, que tal vez estaba presenciando el inicio de algo que cambiaría mi vida para siempre. Y si esta era la primera de muchas respuestas, de muchas maneras en las que Dios me mostraría su cuidado y su provisión. Podría ser que, en esos momentos de mayor necesidad, Dios realmente estuviera escuchando, cuidando de esos detalles que tanto pesan en el corazón. Durante los días que siguieron, cada vez que enfrentaba una necesidad parecía que las respuestas aparecían de la manera más inesperada. Una tarde, justo cuando el dinero estaba a punto de agotarse nuevamente, encontré un sobre en la puerta de mi casa. Dentro, la cantidad exacta para cubrir mis gastos de esa semana. No había nota, ni nombre, solo el dinero. Me pregunté, ¿quién lo habría dejado allí? ¿Cómo sabía exactamente lo que necesitaba? Intenté buscar respuestas entre los vecinos, preguntar discretamente, pero nadie sabía nada. O, si lo sabían, nadie quiso decirlo. Y allí, en el silencio de mi corazón, agradecí una vez más, sin saber si reír o llorar. Era como un susurro divino que me decía, no estás sola. Lo que más me sorprendió es que estos eventos no se quedaron en una ayuda puntual. Conforme pasaban los días, situaciones similares empezaron a suceder cada vez más. Amigos que no veía en años me llamaban sin razón aparente, a veces solo para saber cómo estaba, otras veces con palabras o gestos que llegaban a mi vida como pequeñas luces en la oscuridad. Cada llamada, cada mensaje, era un recordatorio de que algo más grande estaba sucediendo. Sentía que cada encuentro era una confirmación, una pieza más en una cadena de momentos diseñados no solo para ayudarme a sobrellevar mis problemas,
sino también para recordarme que la mano de Dios estaba allí, guiándome hacia una fe cada vez más profunda. Algo dentro de mí estaba cambiando. Por tanto tiempo había cargado con el peso de resolver mis problemas sola, con el temor de que fueran demasiado grandes para que alguien más los entendiera, o tal vez demasiado insignificantes para que Dios los atendiera. Pero ahora, con cada pequeño milagro, sentía que esa carga se aligeraba. Esa transformación no solo afectaba mis circunstancias, iba tocando mi corazón, moldeando mi perspectiva, permitiéndome experimentar una paz que, hasta entonces, parecía inalcanzable. Con el tiempo, empecé a ver cómo este proceso no solo era una provisión para cubrir mis necesidades diarias, sino también una lección más profunda. Me estaba enseñando a confiar en que, aunque no siempre podamos ver las respuestas, hay una mano invisible trabajando en el silencio, una presencia que nos cuida y nos guía incluso en nuestros momentos más oscuros. Me di cuenta de que había estado buscando lugares equivocados, esperando encontrar soluciones en mis propias fuerzas, cuando en realidad la respuesta estaba en esa fe que crecía en cada prueba, en cada espera. No tenía todas las respuestas, pero ya no necesitaba tenerlas. Era suficiente saber que había algo, alguien, que me sostenía. Me di cuenta de que este camino era más que una serie de desafíos, era un viaje hacia la confianza absoluta, un viaje que, aunque desafiante, me permitía ver la belleza y la paz de un corazón que sabe que no está solo. Quizás, ahora comprendo un poco más sobre esos versículos que mencionan las aves del cielo y los lirios del campo. Dios, en su bondad, estaba mostrándome que, si Él cuida de los detalles más pequeños de su creación, también podría ocuparse de los míos. Y así, día tras día, voy aprendiendo a dejar de lado mis miedos y a abrazar la certeza de que mi vida, con todas sus dificultades, está en sus manos. Y esta certeza es, en última instancia, el mayor regalo que esta cadena de pequeñas casualidades me ha dejado. Con cada nuevo día, una paz inusitada comenzó a llenar mi vida, una paz que no dependía de tener todas las respuestas, sino de confiar en que, de alguna forma, las respuestas iban llegando en el momento preciso. Fue como si cada gesto de ayuda, cada provisión que aparecía en el momento justo, reafirmara esa tranquilidad en mi interior. No era una paz fruto del control o de saber que vendría, sino de entender que estaba en manos de alguien que sí lo sabía. Este cambio profundo no sucedió de un día para otro, sino que se fue tejiendo lentamente, como una manta que abriga suavemente, capa tras capa, hasta envolverte completamente. Una noche, mientras reflexionaba sobre los eventos recientes, una frase de mi infancia resonó en mi mente: Dios nunca llega temprano ni tarde, llega en el momento justo. Mi abuela repetía esa frase con convicción, y en ese entonces yo la tomaba como un simple consuelo. Pero ahora, en medio de mis propias experiencias, esas palabras adquirían un peso y significado nuevos. Era exactamente lo que estaba viviendo. En cada momento de necesidad, la ayuda había llegado ni un instante antes ni un instante después. La perfección de esa sincronización me llenaba de asombro, una paz indescriptible que sobrepasaba mi comprensión. Este proceso de transformación era mucho más que recibir ayuda material, era una lección espiritual que iba calando profundamente en mi ser. Ya no se trataba de cubrir mis necesidades básicas, sino de descubrir que mi vida estaba sostenida por algo más grande que yo, una fuerza que no dependía de mis capacidades o decisiones. Era como si, por primera vez, sintiera que podía soltar las riendas sin miedo a caer. Esa convicción me liberó de una carga que ni siquiera sabía que estaba llevando, y la vida comenzó a verse diferente, más ligera, más llena de propósito. En medio de esta metamorfosis, algo nuevo empezó a despertar en mí. No era solo el deseo de recibir, sino de dar, de extender esa misma provisión que yo había experimentado hacia otros. Un día, mientras conversaba con una amiga que atravesaba una situación difícil, sentí una urgencia ineludible de ayudarla, sin preguntar demasiado, sin juzgar. Era como si esa paz que yo había recibido ahora necesitara fluir hacia alguien más, como una corriente que no podía ser contenida. Me encontré sacando una pequeña suma de dinero y entregándosela, simplemente con una sonrisa y una mirada de apoyo. Mi amiga, al principio, se resistió, confundida por el gesto, pero pronto sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé por qué haces esto», me dijo, «pero siento que Dios te está usando para recordarme que no estoy sola». Esas palabras tocaron algo profundo en mi corazón. No había nada extraordinario en lo que acababa de hacer, pero sabía, con una certeza inexplicable, que ese pequeño acto de generosidad era parte de algo mucho más grande. Sentía que estaba participando en una cadena de cuidado que trascendía mi entendimiento, como si cada gesto de ayuda recibido y ahora entregado creara un círculo de provisión que no dependía de mí, sino de alguien que sostenía cada hilo de esta red. A partir de ese momento, el acto de dar se convirtió en una manera de reforzar mi fe, de recordar que, en el mundo de Dios, todo parece estar interconectado,
como un tapiz delicado en el que cada hilo tiene su lugar y su propósito. Dar no era simplemente una respuesta a una necesidad, era una forma de participar en algo sagrado, en una dinámica de amor y cuidado que fluye de una persona a otra, sin que haya un final en el horizonte. Empecé a entender que mi rol en esta cadena de provisión no estaba determinado por lo que tenía o no tenía, sino por mi disposición a confiar y a seguir ese impulso de compartir. Cada vez que daba algo, por pequeño que fuera, sentía que estaba reafirmando mi fe, como si con cada gesto de generosidad mis raíces se hundieran más profundamente en una tierra fértil y segura. La seguridad no provenía de tener el control o de acumular bienes, provenía de saber que estaba siendo sostenida, y que mi propósito iba más allá de mis propias necesidades. Esta comprensión transformó mi manera de ver el mundo. Empecé a notar pequeños milagros en el día a día, una conversación que llegaba en el momento justo, un abrazo inesperado, una palabra de aliento. Todo parecía estar perfectamente sincronizado, como si cada momento llevara una lección oculta, una invitación a confiar aún más. Era una sensación de aventura constante, en la que cada día traía nuevas oportunidades para ver la mano de Dios en los detalles más simples. No era un camino fácil ni siempre claro, pero la paz que me llenaba superaba cualquier temor o incertidumbre. Con cada acto de dar, sentía que también recibía algo intangible, un regalo que no se podía medir en términos materiales, pero que nutría mi espíritu. Entendí que mi experiencia de recibir ayuda a los momentos más oscuros no era solo para mi beneficio, era una preparación para poder extender esa misma provisión a otros, para ser parte de un flujo de generosidad que iba más allá de mis propias limitaciones. Y así, mi vida fue transformándose en una serie de actos de fe y generosidad, en los que el dar se volvió tan natural como respirar. Cada paso me enseñaba que la verdadera provisión de Dios no es solo para cubrir nuestras necesidades visibles, sino para transformar nuestro corazón, para enseñarnos a confiar en que siempre hay suficiente, en que siempre habrá alguien dispuesto a ayudar en el momento preciso. En esos actos, descubrí que dar no solo beneficia a quien recibe, sino que fortalece al que da, convirtiendo cada gesto en una expresión de amor y fe que se extiende sin fin, como un río que nunca deja de fluir. Esta experiencia me dejó claro que en la vida no estamos solos y que, cuando nos abrimos a la posibilidad de confiar, la paz y la provisión llegan de maneras que nunca habríamos imaginado. Cada acto de generosidad que recibí y que di se convirtió en un recordatorio de que Dios está presente en los detalles más simples, que su amor y su provisión son constantes y que, cuando vivimos en esa certeza, la vida se llena de un propósito y un sentido de gratitud indescriptibles. Con cada día que pasaba, mi vida adquiría un matiz diferente, como si ahora pudiera ver colores y detalles que antes no notaba. Cada acto de provisión, ya fuera hacia mí o desde mí hacia los demás, añadía una capa de significado que nunca imaginé que existiría. La transformación que estaba viviendo era profunda, más allá de lo material. Comencé a darme cuenta de que todo lo que había vivido hasta entonces, incluso los momentos de angustia y necesidad, tenía un propósito. Cada experiencia difícil había preparado mi corazón para entender esta verdad. Cuando confías en Dios, la provisión no es solo física, es una transformación que va llenando cada rincón de tu ser. En esos días, me volví más sensible a las necesidades de otros, como si un velo se hubiera levantado y ahora pudiera ver las luchas ocultas de quienes me rodeaban. Cada conversación, cada gesto, se volvía un eco de mi propia historia. Las historias de aquellos que habían enfrentado desafíos similares empezaron a resonar en mí, llenando mi corazón de una profunda empatía. Comencé a escuchar relatos de personas que también habían atravesado momentos de incertidumbre y angustia, luchando por encontrar su camino en medio de la tormenta. Cada vez que escuchaba, en mi corazón brotaba el impulso de compartir lo que había aprendido. Sentía la urgencia de decirles, yo también he pasado por eso, y sé que Dios se encargará de ti. Lo curioso era que, aunque compartía mi testimonio con sinceridad, una parte de mí aún se sorprendía de la certeza con la que hablaba. Era como si mis propias palabras se convirtieran en un recordatorio constante de que la fe es real, que no es algo abstracto, sino una fuerza viva y dinámica que nos sostiene. Al pronunciar esas palabras, no solo intentaba ofrecer consuelo, estaba reafirmando mi propia fe. Cada testimonio compartido era como un ladrillo en la construcción de un puente de esperanza entre mí y los demás, un puente que no solo unía nuestras experiencias, sino que también nos acercaba a una verdad universal: no estamos solos en nuestras luchas. Hubo un momento en particular que me marcó profundamente. Una noche, mientras revisaba mis mensajes, recibí uno de un antiguo compañero de trabajo, alguien a quien apenas recordaba. Me contaba que atravesaba una situación crítica, pero no entró en muchos detalles. Solo mencionó que se sentía solo, sin salida. Al leer esas palabras, sentí en mi corazón una urgencia inexplicable, como si una voz interna me instara a actuar. En ese instante, recordé un pequeño fondo que había guardado para emergencias, uno que casi no usaba, pero que, sin embargo, estaba allí.
No era mucho, pero al sentir esa presión en mi corazón, no lo pensé 2 veces. Me apresuré a transferirle el dinero con un mensaje simple: espero que esto te ayude un poco, no estás solo, y todo pasará. La respuesta que recibí me dejó sin palabras. Mi amigo me confesó que, en su desesperación, había orado por primera vez en años, rogando a Dios una señal, cualquier cosa que le demostrara que no estaba solo. La emoción en sus palabras me hizo comprender que, sin saberlo, me había convertido en un instrumento de esa misma provisión que había experimentado. En ese momento, sentí como mi experiencia de necesidad, que al principio había sido una carga tan pesada, se transformaba en una herramienta de esperanza para otros. Aquella noche, mientras reflexionaba sobre todo esto, sentí una gratitud tan inmensa que apenas podía contener las lágrimas. Cada acto de dar, cada testimonio compartido, me enseñaba algo nuevo sobre Dios y sobre lo que significa confiar realmente en Él. No se trataba de saber que todo estaría resuelto inmediatamente ni de recibir una abundancia desbordante. Se trataba de experimentar, paso a paso, que Dios conoce nuestras necesidades en el nivel más profundo. Como aquella frase de Mateo que había escuchado tantas veces pero que recién ahora tenía sentido: si Dios cuida de las aves, ¿cómo no cuidaría de cada uno de nosotros, que somos tan amados por Él? A partir de ahí, todo se convirtió en una invitación a la confianza, una invitación a ver la vida desde un lugar de fe y expectativa. Comencé a ver cada día como una oportunidad para descubrir la provisión divina de formas nuevas e inesperadas. Era una aventura constante, llena de sorpresas y de una paz que iba más allá de las circunstancias. Cada día, por pequeño que fuera el detalle, veía la mano de Dios en cosas simples. En una palabra de aliento, en la compañía de un amigo, en un momento de descanso inesperado. La provisión ya no era solo una respuesta a mis necesidades materiales, sino un recordatorio constante de que, en cada momento, Dios estaba allí, presente en cada detalle. Era como si, de repente, la vida se convirtiera en un lienzo donde Dios pintaba sus obras con trazos de amor y cuidado. Cada encuentro fortuito, cada gesto amable de un desconocido, se transformaba en una manifestación de su amor. Comprendí que no era solo yo quien recibía, estaba inmersa en un flujo continuo de generosidad que, aunque a veces pasaba desapercibido, era palpable. Comencé a buscar esos momentos y a valorarlos con gratitud, recordando que todo estaba conectado. Cada acto de bondad que recibía o daba me recordaba que formaba parte de algo mucho más grande. Sin embargo, la mayor lección llegó cuando comprendí que la provisión de Dios no es solo para cubrir nuestras necesidades visibles. A veces, su mayor provisión es invisible, casi imperceptible, una paz que calma nuestro interior, una fe que nos llena de fuerzas cuando pensamos que no podemos más. Aprendí a buscar esa paz en medio de la tormenta, a abrazar la incertidumbre y a confiar en que cada paso, aunque incierto, era parte de un plan divino. Mientras me sumergía en esta nueva forma de ver la vida, me di cuenta de que la fe no es un destino, sino un viaje que nos lleva a descubrir la profundidad del amor de Dios, no solo en los momentos de alegría, sino también en los de dolor. Cada desafío se convirtió en una oportunidad para fortalecer mi fe y para recordar que, en mis momentos más oscuros, su luz brilla con más intensidad. Una mañana, decidí tomar un camino diferente hacia el trabajo. Durante el trayecto, me encontré con un grupo de personas que estaban recolectando alimentos para los necesitados. Me detuve, sentí un impulso en mi corazón y, sin pensarlo, me ofrecí a ayudar. Mientras organizaba las donaciones, me di cuenta de que había una alegría indescriptible en dar, en ser parte de algo que tenía un impacto real en la vida de otros. Cada caja que levantaba, cada sonrisa que recibía, era una reafirmación de la verdad que había aprendido: dar es recibir en su forma más pura. Esa experiencia me enseñó que la provisión no solo se manifiesta en lo material. En cada acto de bondad, en cada gesto de amor, estamos construyendo una comunidad de fe y esperanza. Y, aunque a veces pueda parecer que la vida nos abrumará, siempre habrá un rayo de luz, una señal de que Dios está obrando en medio de nosotros. A medida que los días pasaron, comprendí que la vida es un constante ciclo de recibir y dar. Mi experiencia se convirtió en un testimonio de la fidelidad de Dios y de su provisión constante. A través de cada situación, cada encuentro, cada desafío, la fe se fue convirtiendo en mi brújula, guiándome hacia un destino que, aunque incierto, estaba lleno de promesas. Con cada día que pasaba, sentía que mi corazón se expandía, abriéndose a nuevas posibilidades y a la certeza de que, al final, todo estaría bien. Aprendí a vivir en la expectativa, a esperar que, en medio de las pruebas, siempre habría una salida, siempre habría un camino hacia adelante. Esa era la esencia de la fe, no la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en cada uno de ellos. Y así, en cada rincón de mi vida, empecé a ver la belleza de la provisión divina.
Ya no se trataba solo de mis necesidades. Cada acto de bondad se convirtió en una manifestación del amor de Dios hacia mí y hacia los demás. A través de la generosidad, descubrí que el amor se multiplica, que al dar, nos enriquecemos. La vida se transforma en un ciclo continuo de bendición, donde cada uno de nosotros juega un papel crucial. Hoy, miro hacia atrás y me asombro de cuánto he aprendido. Cada desafío, cada lágrima, cada sonrisa compartida ha sido parte de un hermoso mosaico que Dios ha creado en mi vida. La provisión no es solo para mí, es para todos nosotros. A medida que compartimos nuestras experiencias, nuestras luchas y nuestras victorias, nos recordamos mutuamente que, en medio de todo, Dios está presente, tejiendo nuestras historias con hilos de amor y esperanza. Y así, sigo caminando, con un corazón agradecido y una fe renovada, consciente de que cada día es una nueva oportunidad para descubrir la belleza de su provisión en mi vida y en la vida de los demás. La fe, la esperanza y el amor se han convertido en mis compañeras de viaje, guiándome hacia un futuro lleno de promesas y de luz. Porque, al final, cada acto de generosidad, cada palabra de aliento, es un reflejo de la provisión infinita de Dios.